Buenos días, sean todos bienvenidos a este webinar patrocinado por EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana. El día de hoy conversaremos sobre el gran reto de la cultura organizacional, reinventarse. La sesión tiene una duración prevista de 1 hora. Le invitamos a colocar todas sus consultas en el área de Q&A o preguntas. Estaremos revisándolas y respondiéndolas al finalizar la sesión. El día de hoy nos acompaña Marina Mal, quien es nuestra socia líder de People Consultant para todo Centroamérica y líder además de Business Transformation. Y también, no menos importante, nos acompaña Teresita Obregón, quien es gerente del equipo de People Consulting y pieza clave del equipo de cultura. Sean todos bienvenidos a la sesión del día de hoy y esperamos que la disfruten. Gracias, Oriana, por la presentación. Buenos días a todos. Pues un placer tenerlos aquí en esta sesión y ver sus comentarios en el chat desde antes de comenzar la sesión. Un placer tenerlos a todos. En este momento justo tenemos 200 personas conectadas. Esperamos que disfruten los contenidos que preparamos, que abramos, por supuesto, una conversación sobre todos estos temas que son tan interesantes, y yo voy a considerar pues que el éxito de todos ustedes conectándose es de alguna manera pues una encuesta informal del nivel de interés y del nivel de preocupación que venimos manejando en las organizaciones en todo este tema relacionado con la cultura organizacional. Ya antes del inicio de la pandemia, era un tema que estaba en todas las conversaciones, el tema de cultura agile, el tema de reinventarnos, el tema de asumir la transformación digital de manera acelerada, pues era algo que nos estaba generando pues mucha reflexión y mucha actividad, ¿no? Y después de la llegada de COVID y de este año que hemos vivido tan complejo, pues todo este tema se ha vuelto aún más relevante. Así que un placer tenerlos a todos hoy. Yo quiero agradecer pues a Valeria Pérez y a Oriana Lecata que nos están acompañando hoy, a Teresita y a mí en la conducción y garantizando que todo fluya con total normalidad. Así que, bueno, vamos a dar inicio. Por favor, nos escriben, nos pueden colocar sus comentarios o sus preguntas, como dijo Oriana, en la sección de Q&A, y después tendremos también disponible la grabación de esta sesión para cualquiera que esté interesado en obtenerla, pues también le podemos enviar el link para que lo pueda volver a disfrutar o si lo quiere compartir. ¿Okay? Entonces, bueno, a todos muchísimas gracias y vamos a dar inicio a la sesión de hoy, ¿no? Y la idea fundamental un poco es darle cuerpo a eso que llamamos cultura, de la cual hablamos mucho, de la cual interactuamos mucho, pero a veces no hay una idea clara o no compartimos un mismo concepto relacionado con lo que es la cultura organizacional. Y vamos a conectar la cultura organizacional con lo que es el propósito de la organización, con lo que es esa intención estratégica, esos objetivos que las organizaciones se van planteando y redefiniendo en la medida que va avanzando en su quehacer cotidiano. Entonces, pues vamos a comenzar y quisiera iniciar la sesión de hoy. Creo que vamos a comenzar con una pregunta, ¿es correcto? Y quizá el primer elemento que quisiéramos compartir con ustedes es que nos pudieran contestar esta pregunta a través de menti.com. Y la pregunta es: ¿está su organización trabajando temas de cultura organizacional? Entendiendo cultura organizacional como comportamientos, nuevas formas de trabajo, modelos de interacción, entre otros. Y para que ustedes nos puedan contestar esta pregunta, les vamos a pedir que en sus teléfonos ingresen en menti.com. Y cuando la aplicación de menti.com se abra, ustedes dan el código que aparece en el tope de la página. ¿Lo ven? 3232269. Y eso les va a abrir la primera pregunta de hoy. Nos encantaría que nos den su feedback y que podamos conversar un poco
sobre esos resultados que vamos a ir viendo en pantalla. ¿De acuerdo? Recuerden que para entrar es www.menti.com. Y cuando les pida el código de la encuesta, ustedes escribirán allí 3232269. Interesante los resultados que estamos viendo en tiempo real. Interesante. Tenemos aquí quizá la mitad de la audiencia que ya ha contestado. Vamos a dar unos segundos más para que todos puedan entrar. Vamos a tener más preguntas adelante. Quizá la primera siempre es un poquito más lenta de llegar, pero ya después el resto lo van a tener en su navegador. ¿Okay? Gracias, Henry, por tu comentario y por tu respuesta. Vamos entonces a comentar un poquito porque pareciera que la tendencia pues no va a cambiar con el resto de las preguntas, con el resto de las personas que vayan contestando. En efecto, si unimos la primera opción y la segunda opción, tenemos casi un 85% de la audiencia trabajando temas de cultura. Unos de manera más estructurada, en este caso, si lo planteamos como 100, casi el 60% muy concentrado y quizá con actividades estructuradas, y un segundo grupo, que es casi como un 40%, un poquito más de 40%, pues haciendo algunas cosas, pero faltándole un poquito más, digamos, de estructura para lo que les gustaría realmente hacer. Y un porcentaje muy pequeño donde no han tocado o no han incursionado en el tema de cultura. Así que, overall, si sacamos a partir de esta audiencia como una muestra, pues entendemos que hay un interés, que hay un foco y que las organizaciones están aproximándose de distinta forma, digamos, de fuerza o de énfasis, pero tocando el tema de cultura organizacional. Muy bien, gracias por sus respuestas y vamos a avanzar con el resto de los contenidos del día de hoy. Yo voy a hacer una introducción rápida y fundamentalmente porque pues hemos leído mucho durante este año acerca de lo que está ocurriendo en los temas de cultura. Y los temas de cultura están totalmente influenciados por lo que es nuestro entorno de negocios, ¿no? Y el entorno de negocios, como les comenté al inicio, no solo está ahora afectado por la pandemia, sino que ya veníamos de un proceso previo muy conectado con la disrupción digital, muy conectado con lo que estaba ocurriendo en el entorno digital y lo que nos estaba exigiendo nuevas formas de trabajo, nuevas formas de relacionarnos y sobre todo, pues nuevas formas de pensar y nuevos contenidos que debíamos, contenidos y skill que debíamos poner en funcionamiento. La siguiente, porfa. Y a nosotros nos gustaría un poquito resumir esto que llamamos la turbulencia o la disrupción que veníamos viviendo, cómo se está dando, por un lado a nivel de mercado, por otro lado a nivel de clientes y por otro lado, por supuesto, a nivel de talento, a nivel de los profesionales y los que nos encontramos pues desarrollando distintos tipos de actividad en el entorno corporativo y en la vida en general. Entonces, estos tres elementos, y ahí tenemos datos sumamente contundentes, no voy a ir sobre cada uno de ellos, pero yo creo que ustedes leen con claridad de qué estamos hablando. El mercado cambiando totalmente, ¿no? Cambiando incluso en su esencia. Se habla de que el 40% de las compañías que hoy están en Fortune 500 van a desaparecer en 10 años, así como hemos visto desaparecer casi el 50% de las compañías que estaban en Fortune 500 desde el año 2000 a la fecha.
¿okay? O sea, ha habido un proceso, yo no sé si llamarlo de selección natural o de selección o de ley de la selva, pero en efecto es muy difícil sobrevivir. Y hemos visto cómo negocios establecidos, negocios relevantes han desaparecido de nuestra vida, incluso de nuestra vida, marcas que conocíamos desde la infancia. El otro elemento importante es todo lo relacionado con e-commerce, todo lo que venía con negocio digital, compras digitales, e-commerce, que venía como una tendencia fuerte. No les tengo que contar lo que ocurrió durante la pandemia, incluyendo a cada uno de nosotros, la manera en que cambiamos muchísimo de nuestros hábitos de compra. Y finalmente, un indicador que habla de la velocidad con que los cambios llegan y se normalizan en nuestra vida. Y uno de los indicadores es cuánto tiempo tarda una nueva tecnología en adquirir una masa crítica, entendiendo masa crítica como 50 millones de usuarios. Eso ahora toma 35 días. Y ustedes deben haber visto ese gráfico fabuloso que dice, bueno, ¿cuánto tiempo le tomó al teléfono llegar a 50 millones de usuarios en el mundo? ¿Y cuánto tiempo le tomó a la televisión y a la fotocopiadora, al teléfono celular y finalmente un juego de video como es el caso de Angry Birds, que llegó prácticamente en 30 días a los 50 millones de usuarios junto con Pokémon, ¿no? El Pokémon Go. Y a nivel pues de clientes, nosotros incluso nos podemos incluir allí. Nosotros como clientes pues somos distintos, somos mucho más críticos y las nuevas generaciones están muy enfocadas en la sustentabilidad, están muy enfocadas en la responsabilidad social de esas organizaciones y de esos productores de bienes y exigen y piden y están dispuestos a pagar más si ese bien o ese servicio ha sido generado de manera ética y de manera sustentable. Y desde el punto de vista de talento, yo creo que el dato más fuerte y más claro que ustedes han escuchado es el relacionado, por ejemplo, que se habla de la cantidad de la desaparición de puestos de trabajo, profesiones y roles que simplemente producto de lo digital y de la disrupción digital, pues simplemente no van a ser necesarios, ¿no? Y el surgimiento de nuevas profesiones y el surgimiento de nuevos roles que hoy incluso no sabemos cómo se llaman ni cuál va a ser su alcance, pero van a estar surgiendo de manera acelerada en los próximos años. ¿Qué significa eso? Y nos podemos centrar en el punto central de turbulencia de talento. Que 5 años es la vida promedio de una habilidad de negocio. Es decir, lo que ustedes aprendan y lo que ustedes dominen hoy, en 5 años va a dejar de ser relevante. En algunos casos durará 7, en algunos casos durará menos. Lo cierto es que hay que estar permanentemente en un proceso de reinvención. Entonces, este es como un marco de referencia donde nosotros vivimos, donde nosotros trabajamos y donde las organizaciones se desempeñan y donde las organizaciones tienen que conquistar espacios y a la vez mantenerse en ese espacio conquistado. La siguiente, por favor. Y es así como llegamos pues al pensamiento de Gary Hamel, que ustedes seguro también lo conocen, sin duda un gurú de todo lo que es estrategia, pensamiento corporativo, temas de innovación, un gurú global. Y básicamente ahí lo que nos dice es que, bueno, el mundo se está moviendo a una velocidad mucho más rápida de lo que las organizaciones son capaces de manejar. Y él lo dice de una manera hermosa, ¿no? Que el mundo se está volviendo turbulento más rápidamente de lo que las empresas se están haciendo resilientes. Entonces es como si siempre tuviéramos un gap en relación de lo que somos capaces de hacer, de absorber y de gestionar versus lo que el entorno, el mundo nos está pidiendo. Y ustedes deben haber pues también entrado en contacto en todo este tema de las organizaciones exponenciales, que son un poco la respuesta a todo este tema de cómo podemos ser capaces de pues dominar este potro que se llama el entorno turbulento en el que estamos viviendo actualmente. Entonces, ¿cuál es el mensaje aquí? Que hay que
pensar en otra velocidad y hay que accionar a nivel de nuestra cultura organizacional para hacer a nuestros equipos pues mucho más capaces de absorber y de aprovechar las exigencias que nos plantea el entorno. La próxima, por favor. Y dentro de este contexto quisiera dedicar un par de minutos el efecto pandemia, ¿no? Y lo que ha representado la pandemia en nuestra vida, ¿no? Y en la pandemia tenemos varias lecturas. Tenemos la lectura a nivel económico, a nivel país, a nivel sector económico, si ustedes se desempeñan en el sector financiero o en consumo o en sector de agroindustrial. En cada uno de esos sectores pues han habido impactos de distinta magnitud, ¿no? En algunos casos se habla de los sectores ganadores, que son aquellos que han disparado ventas y que están en un buen momento, y tenemos los sectores perdedores, que son aquellos sectores que se han visto fuertemente afectados y que les va a tomar años salir de la situación a la cual la pandemia los llevó. Y luego tenemos todos los impactos que hemos vivido nosotros a modo personal, a modo de vida, como seres humanos, como padres, como hijos, como nietos, etcétera, viviendo en los temas de pandemia, el miedo a la enfermedad y por supuesto tratando de mantener todo andando. Entonces, aquí hay algunos elementos importantes que no voy a detallar, pero quizá lo más importante es que vimos tanto el lado oscuro como el lado de luz a nuestro alrededor. Vimos organizaciones muy enfocadas en preservar la salud de sus empleados, en mandar a los empleados a casa, mantener los puestos de trabajo, mantener los salarios, y también vimos organizaciones con mínimo apoyo, incluso, que es un poco los datos que tenemos aquí, cómo en algunos países las pérdidas de los puestos de trabajo afectaron especialmente a las mujeres, muchas de ellas cabeza de familia, y también a las minorías, ¿no? Entonces, también todo el tema de cómo me gestiono, cómo superviso y cómo hago para relacionarme con un equipo de trabajo que no veo. Hemos visto también la sombra y la luz. Hemos visto organizaciones que rápidamente se han reorganizado y entrado en un modo virtual de manera muy estructurada y muy bien gestionada, y vemos organizaciones donde se ha disparado el micromanagement, donde se ha disparado incluso a veces un poco la persecución por chat, por correo, por videollamada, tratando de sustituir la presencia física por esta presencia virtual. Eso en todo caso lo que nos habla es de las grandes oportunidades que tenemos para optimizar nuestra manera de aproximarnos a los equipos, en la manera en que hacemos, en que somos líderes y en que dirigimos el trabajo, el tema de poder tener herramientas y formas para gestionar el talento de manera virtual, dar buenos feedbacks, dar coaching en lugar de estar ordenando y mandando listas de to-dos, y por supuesto mantenernos dentro de esquemas diversos e inclusivos para ayudar pues a fuerzas laborales muy valiosas, pero que no hemos visto con toda claridad y hemos en muchos casos relegado. Entonces, este es un poco efecto pandemia. Estoy segura que ustedes tienen un montón de detalle y de experiencias cercanas en su mercado, en su sector, que serían interesantísimas de compartir, y todas ellas, sin duda, muchas de ellas duras y difíciles, ¿no? Como todos estos meses que nos ha tocado compartir en casa, con familia, trabajo y bueno, y la poquita vida social que nos deja el entorno virtual. Entonces, sin duda hay mucho por hacer, y a pesar de que ha llegado la vacuna, lo cual es una excelente, buena noticia, también es cierto que el proceso de distribución de esas vacunas y el proceso de vacunación de la población a nivel mundial, pues es un proceso que va a tomar más tiempo del que todos quisiéramos. Entonces, todo lo que nos queda, buena parte de lo que nos queda del 2021, vamos a seguir mucho con las restricciones y con las limitaciones que nos impone la pandemia. Y tenemos que ver cómo nos activamos
y operamos en ese entorno tratando de mantener nuestra cultura y tratando también de mantener a nuestra fuerza laboral conectada, comprometida, y yo nunca dejo de aspirar a mantenerla también feliz, lo más feliz posible dentro de lo que hace y cómo lo hace en cada una de nuestras organizaciones. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué ocurre con nuestra cultura y cómo ha sido de alguna manera impactada y movida por los eventos que hemos venido viviendo? Y aquí tenemos algunos datos. Siempre el número nos ayuda a entender la magnitud. Y quizá toda esta circunstancia lo que ha hecho es pues, poner como una prioridad el tema de la cultura organizacional, el tema de asegurarme que mis líderes están haciendo lo correcto, el tema de asegurarme que las personas reciban las respuestas correctas cuando plantean dudas, el hacerme, digamos, cercano a conectar el propósito de mi organización con el propósito de mi fuerza laboral y poder convertir mi objetivo de negocio en un proceso en un propósito que conecte y que ayude a que todos rememos en la misma dirección, ¿no? Entonces, en general, y esa era una tendencia que veníamos viendo, la cultura organizacional tiene un valor y los analistas de Wall Street, en muchos casos, no todos, pero en muchos casos le ponen valor a esa cultura organizacional, esa cultura que puede ser innovadora, que puede ser disruptiva, que puede ser arriesgada versus una cultura quizá conservadora, tímida frente a la innovación, muy enfocada en el control. Entonces, sin duda, el entorno corporativo ha entendido que hay culturas que te ayudan a triunfar y hay culturas que te pesan. Hay culturas que son un peso muerto y que hacen que tú como organización vayas más lento y logres menos resultados de negocio que tu competencia. No porque el producto sea mejor o peor, simplemente porque la forma en que haces las cosas, la manera en que vives el día a día de la organización no está alineado con tu estrategia y termina representando un peso más que un impulsor. Entonces, estos datos hablan un poco de esto, ¿no? Cómo la gente está, el top management de las organizaciones, los ejecutivos, están ya entendiendo la importancia de tener unos valores alineados, un propósito compartido y unas formas de trabajo que nos ayuden a trabajar mejor, a trabajar más cercanamente como equipo y con unos esquemas mucho más colaborativos y mucho más orientados a no solamente los resultados de negocio, sino también la satisfacción personal y el logro de esos objetivos de carrera y de vida que cada empleado tiene. La siguiente. Entonces, con este contexto, cada vez más se está alineando la idea de la importancia de la cultura para lograr mejor desempeño. Es como, imaginemos una orquesta. Entonces, la cultura nos ayuda a que esa orquesta toque mejor, a que esa orquesta vaya a tiempo y a que esa orquesta suene de manera maravillosa, ¿no? Esa coherencia, esa amalgama, ese ritmo, a las organizaciones se lo da la cultura. Y ese es un elemento que cada vez más está más claro y cada vez más hace que estemos colocando, digamos, en el punto de atención, en el punto de mira, las intervenciones a nivel de cultura para llevar a la organización al siguiente nivel, ¿no? Y hacerlo de manera estructurada, no de manera casuística, porque bueno, ahora tengo un CEO maravilloso y el CEO tiene ciertos poderes mágicos que hace que inspira a todo el mundo, sino de manera estructurada y a todos los niveles, pues entonces llevar a la organización en la dirección que se han definido. La siguiente, por favor. Así que con este contexto, fíjense, para cerrar la idea, hay una claridad acerca de
cómo el tener un propósito y el tener una claridad en cuanto a la cultura, apoyando ese propósito, ayuda a que los empleados se sientan mucho más conectados y mucho más satisfechos. Pero, sin embargo, solamente casi poquito menos de la mitad de las organizaciones que entrevistamos se dan cuenta y fomentan y desarrollan de manera clara ese fuerte sentido de propósito y cultura. Es decir, lo tengo claro, pero sin embargo me falta, a la mitad de nosotros, a la mitad de nuestras organizaciones prácticamente, nos falta ese plan de acción, nos falta esa gestión estructurada de la cultura. Entonces ya no es un nice to have, ya no es algo que pues puedo estar gestionando más o menos de forma organizada, sino que hay un background de negocios basado en resultados que debe impulsar mi acción y mi intervención a nivel de la cultura. ¿Okay? La siguiente. Entonces, ahí viene la pregunta medular, ¿qué es la cultura organizacional? Y así ahora los voy a dejar con Tere para que entonces ella continúe dándonos luces acerca de lo que llamamos cultura y lo que debemos considerar cultura para accionar en nuestra organización. Tere. Gracias, Marina. Muy buenos días. Un gusto estar con ustedes y compartir el día de hoy. Por ahí en el chat he visto que ya han estado haciendo algunas consultas y una de estas en particular es ¿qué significa cultura? ¿Verdad? ¿Cuál es ese concepto? Entonces, vamos a tratar de, ahí veo que Henry está comentando, sí, no hay ningún problema en que te hayas adelantado. La idea es que esto lo hagamos una conversación. Vamos a dar algunos elementos de lo que es cultura para poder pues trabajar sobre esa base. Entonces, confiamos en dar respuesta a Henry y si no, pues al final de el espacio del webinar vamos también a interactuar un poquito más. ¿Qué es cultura? Bueno, básicamente cultura lo concebimos como ese cómo que tiene la organización. Cómo se trabaja dentro de la organización, cómo interactúan las personas, cómo se motiva a nuestra gente, cómo las personas toman decisiones. Si ven en la diapositiva que estamos proyectando, este es un modelo de 3 esferas, donde la esfera principal, ¿verdad? Es el corazón de la organización, es ese por qué, es el propósito, es esa declaración aspiracional que debería mover el accionar de toda organización. Luego nos topamos con esta esfera que es el qué, que de alguna manera es esa esfera que contiene los elementos que han sido tangibles a lo largo de la historia en las organizaciones, ¿verdad? ¿Cómo medimos? Temas de estrategia, temas de objetivos, visión, misión, pero la esfera más grande, el cómo, es donde podemos encontrar qué significa cultura organizacional. La cultura organizacional está compuesta por diferentes elementos. Aquí, estos elementos básicamente tienen que ver con lo que hemos llamado arquetipos culturales, que más adelante los vamos a explicar también, pero son estas categorías o estas orientaciones bajo las cuales las organizaciones definen una serie de comportamientos relacionados en función de cómo brindan sus bienes y servicios. Está compuesto también este cómo por sus valores, características, es decir, el ADN de la organización. Cuáles son nuestros comportamientos, cuáles son las formas de trabajo y finalmente el modelo y ambiente operativo, que esto es la forma en que realmente cómo damos o cómo brindamos nuestros bienes y servicios y cómo nos relacionamos a nivel de interacción con el cómo de nuestra cultura. Si ven, algo importante es que hay una transversal, que son las métricas vinculadas a imperativos empresariales. Entonces, el hecho de tener este cómo de cultura organizacional no quiere decir que no sea medible. Nosotros podemos medir la cultura organizacional, podemos medir el cambio de comportamientos dentro de nuestra organización y pues más adelante lo vamos a explicar y vamos a comentarles cómo podemos gestionar estas acciones. Adelante, por favor. Muy bien. Ya lo comentaba Marina, ¿verdad? Que la cultura puede convertirse en un acelerador que puede dirigir a una organización a alta velocidad hacia la realización de la estrategia, o bien puede ser un lastre o un peso que hunda a la organización. ¿Por qué razón? Porque, bueno,
Las organizaciones básicamente están compuestas por seres humanos, por personas, y como seres humanos pues conformamos este conjunto de comportamientos que básicamente van amalgamando el quehacer de las organizaciones. Entonces, de alguna manera, poder entender la relevancia que tiene la cultura organizacional dentro de todo nuestro esquema de estrategia o de modelo de negocio es sumamente importante. Adelante, por favor. Gracias. Muy bien, ¿cómo se construye una cultura? Como les comentábamos, la cultura tiene que ver con el cómo de la organización, cómo se hacen las cosas, cómo hablamos en nuestra organización. Entonces, básicamente hay algunos elementos que conforman esta cultura organizacional. Uno de ellos son los símbolos. ¿A qué nos referimos con los símbolos? Son esos elementos tangibles que podemos definir en una organización. Por ejemplo, un himno, una mascota, una declaración que esté rotulada en algunas de las áreas o específicas de nuestra organización. Esos son símbolos, ¿verdad? ¿De qué manera realmente podemos encontrar de manera tangible la cultura en nuestra empresa? Otro de los elementos importantes son los sistemas y procesos, que esto está relacionado con el modelo operativo, es decir, cuáles son los recursos con los que contamos en nuestra organización para realizar nuestro trabajo, para interactuar, para comunicarnos y para poder definir la forma en que nuestra organización está operando, ¿no? Tiene que ver con toda esta parte más estructural de cómo hacemos nuestro trabajo. Y finalmente, más no el menos importante, son los comportamientos. Esta es la base de la cultura organizacional. ¿Cómo se comporta la gente? ¿Cuáles son esos comportamientos que nosotros como organización estamos definiendo? Y muy importante lo que comentaba Marina, ¿verdad? ¿Cómo podemos empatar el propósito que tiene nuestra organización con el propósito que tiene cada una de las personas de manera individual y cómo esto se refleja a través de los comportamientos que son esa visión tangible de lo que realmente es la cultura organizacional? Adelante, por favor. Gracias. Muy bien, ahora sí, entendiendo qué es cultura, entendiendo toda esta turbulencia en temas de las tendencias y los datos que presentábamos al inicio de la sesión, también es importante considerar, bueno, ¿cómo modificamos la cultura? Porque si estamos hablando de personas, posiblemente pues modificar la cultura signifique un esfuerzo importante dentro de las organizaciones. Pues nosotros lo vemos como un arte y como una ciencia. ¿Por qué como un arte? Porque necesitamos de dosis altas de creatividad, donde debemos realmente empezar a considerar, bueno, cómo es nuestra gente, cuáles son esas características, cuál es ese ADN y de qué manera realmente podemos empatar estas nuevas formas de trabajo que queremos ir implementando. Y ciencia, ¿por qué? Porque lo que hemos venido hablando. Necesitamos también hacer tangible estas métricas específicas para medir el cambio en comportamientos y en cultura organizacional. Entonces, algunas buenas prácticas que recomendamos es, primero, alinear e involucrar a los líderes. Algunos obstáculos en cuanto a modificar la cultura tienen que ver porque las iniciativas de cultura organizacional nacen en las bases o en los niveles base de la organización. Eso no quiere decir que sea malo, eso es muy positivo. Sin embargo, modificar la cultura significa contar con un patrocinio específico para poder realmente entender que modificar comportamientos va a permitir también acelerar la obtención de estos objetivos estratégicos definidos por la organización. Entonces es sumamente importante poder involucrar a el liderazgo. Otra de las buenas prácticas es realizar pequeños impulsos incrementales. ¿Qué quiere decir esto? Para aquellas personas que están familiarizadas con las metodologías ágiles, se darán cuenta que la metodología ágil tiene un principio y es de poder hacer entregas de valor en tiempos muy cortos. Entonces, los llamados sprints o iteraciones donde la base es poder entregar valor de manera más frecuentemente. Aquí este principio es el mismo, es poder entregar pequeños impulsos incrementales donde realmente podamos decir
que se han dado cambios o ganancias rápidas con respecto a esa modificación de la cultura. Otra de las buenas prácticas es poder desarrollar fortalezas y fortalecer desde lo positivo. Aquí, cuando hablamos de desarrollar fortalezas, nos referimos a que la organización debe realmente empezar a desarrollar capacidad instalada para poder modificar esos comportamientos. Si bien la organización no tiene o no puede tener toda la capacidad para empezar a gestionar esto, es sumamente importante que busque asesorías, que entienda de qué manera puede generar nuevas habilidades, nuevas formas de trabajo y apoyarse en visiones expertas también. Fortalecer desde lo positivo significa hacer partícipe a la organización de esta modificación de comportamientos. ¿Por qué razón? Porque si generamos procesos impositivos o procesos donde generemos más bien temas mandatorios u obligatorios, esto no se va a ver de una manera holística, de una manera integral, sino que el colaborador posiblemente va a entender que tiene que cambiar si no pierde su trabajo, por ejemplo. Entonces, aquí la clave está en fortalecer siempre desde lo positivo para poder modificar la cultura. Y bueno, algunas trampas por evitar que tienen que ver o son el anatema, por decirlo así, de estas buenas prácticas, es que tenemos que evitar el diseño de una cultura idealista. ¿Por qué razón? Porque si definimos desde el principio que queremos ir hacia un arquetipo cultural o una cultura organizacional ideal, específica, vamos a generar frustración cuando entendamos que no logramos llegar ahí. El proceso iterativo que comentábamos, el objetivo clave es poder entregar valor, poder equivocarnos lo más rápido posible y calibrar y seguir adelante. Y es importante entonces en esto, pues no diseñar esa cultura idealista y generar también un lanzamiento a gran escala. Modificar la cultura organizacional difícilmente, y lo veía un comentario también al inicio de la sesión, no es un proceso que sea de la noche a la mañana. En efecto, es un proceso que nos va a llevar varios periodos donde debemos empezar a calibrar y ajustar lo que consideremos que no está siendo efectivo en la organización. Otra de las trampas por evitar es iniciar con una hipótesis. Este tiene que ver mucho con ese tema de la cultura idealista. ¿Por qué? Porque nos vamos a ver tentados a justificar esa hipótesis, a tener esa oportunidad de decir, sí, me definí una declaración, una hipótesis y esto es lo que yo quiero ir a comprobar que es cierto. Entonces, en este caso, esa es una de las trampas porque nos veremos tentados a querer cumplir esto. Y cuando hablamos de cultura, cuando hablamos de comportamientos como seres humanos, difícilmente vamos a poder generar una justificación o comprobar una hipótesis específica. Finalmente, una de las trampas, controlar el comportamiento con reglas, que esto tiene que ver con lo que conversábamos de fortalecer desde lo positivo. Aquí no se trata de que sea algo mandatorio, algo obligatorio, sino más bien generar procesos de co-creación donde los colaboradores formen parte realmente de esa modificación de la cultura, de ese cambio cultural que queremos realmente en la organización. Adelante, por favor. Muy bien. Bueno, entendiendo todo este panorama de qué es cultura y los datos que hemos compartido con ustedes, nos gustaría también compartir algunos componentes culturales que hemos identificado en las organizaciones que prosperan en tiempos turbulentos. Entonces, adelante, por favor. ¿Cuáles son estos 5 componentes culturales? El primero de ellos es que estas organizaciones regularmente tienen unas culturas ágiles. ¿Y qué queremos decir con culturas ágiles? Con aquellas culturas que, o grupos de personas dentro de las organizaciones que se adaptan de manera más rápida, que son innovadores y que buscan equivocarse lo más rápido posible y rectificar y seguir adelante. Entonces, este es uno de los elementos críticos donde las organizaciones pueden ir avanzando en tiempos turbulentos. Lo que ya hemos conversado, uno de los componentes más importantes dentro de estos grupos de organización es el propósito, poder tener un propósito sólido y bueno, con el efecto pandemia hemos visto que muchos de los propósitos se han puesto
en análisis, ¿verdad? Y esto no quiere decir que esos propósitos sean buenos o malos o tengamos que cambiarlos de raíz, sino más bien poder hacer una reflexión de si nuestro propósito está cumpliendo realmente con o respondiendo a lo que el entorno nos está demandando. Entonces aquí la clave de este tipo de organizaciones es que tienen un propósito sólido y frecuentemente están revisando ese propósito, están calibrándolo y ajustándolo. El tercer elemento de este tipo de organizaciones es que tienen un foco intensivo en lo que hacen. Es decir, cuando han relacionado su propósito con su modelo operativo, pueden entender ese enfoque crítico en lo que hacen, en las formas de trabajar y cómo pueden seguir adelante. Es decir, si hay un cambio en nuestro propósito, inmediatamente también tenemos o giramos la mirada hacia lo que estamos haciendo para calibrar y ajustar. El cuarto elemento cultural de estas organizaciones es que tienen un pensamiento colectivo. Aquí hay una definición conjunta de objetivos, de metas en común, donde la organización va a considerar el impacto a nivel colectivo. Entonces, esto es sumamente importante porque esto permite a las organizaciones superar tiempos turbulentos como el que recientemente estamos viviendo. Finalmente, una de las claves es liderar con el ejemplo. Ya lo conversábamos anteriormente, ¿verdad? Poder generar estas iniciativas desde el patrocinio, desde el liderazgo de la organización, son críticas. ¿Por qué? Porque toda decisión que se tome con respecto a cambios en nuevos comportamientos deben ser vistos, liderados desde la cúspide de nuestra estructura organizacional. Entonces aquí una de las claves culturales de este tipo de organizaciones es realmente liderar con el ejemplo. Adelante, por favor. Muy bien. Con respecto a arquetipos culturales, lo conversábamos y lo veíamos que es uno de los grandes componentes que están dentro de este cómo de lo que es cultura organizacional. Pero, ¿qué es en sí un arquetipo cultural? Un arquetipo cultural es básicamente una orientación o una categoría que tiene una serie de características relacionadas y bajo las cuales podemos identificar una organización. Entonces, como pueden ver en pantalla, hay este modelo de 5 arquetipos culturales. Lo que busca es categorizar a las organizaciones de acuerdo a las características inherentes que tienen, es decir, de acuerdo con el ADN que están reflejando en el mercado. Entonces, estos 5 elementos, el primero de ellos es el de innovación, que son ese tipo de organizaciones que son emprendedoras, que se anticipan a las necesidades del mercado, que se motivan, que son propositivas en términos de presentar ideas, y algo importante también es que gestionan de una manera prudente temas de riesgos. O sea, están dispuestos a tomar riesgos en función de innovar y de generar nuevas ideas. El segundo arquetipo, que es el de marca, tiene que ver con este tipo de organizaciones que son muy vinculadas al tema de credibilidad y de reputación de lo que hacen, de sus bienes y servicios, de cómo construyen realmente y cómo se enorgullecen de su relación con el entorno, con sus clientes, a través de la consolidación de su marca, de lo que son específicamente. El tercer arquetipo, que es el de cliente, posiblemente es uno de los más comunes o de los que tenemos con más visibilidad a nivel específicamente de industria que tiene que ver con servicio al cliente. Sin embargo, también podemos identificar a lo interno de nuestras organizaciones si las características que se relacionan tienen que ver con este arquetipo, pues es el que está basado más en relaciones, donde empoderamos a nuestra gente para que sea esa organización cliente-céntrica, donde el cliente es la clave para poder interactuar y para poder relacionarnos. El cuarto arquetipo, que es el de eficiencia, son este tipo de organizaciones que tienen una estructura formal, más no estamos diciendo que esto sea malo, sino formal, específica, porque esto les permite poder articular de una manera más efectiva o coordinar en toda la organización temas de eficiencia, ser mayormente productivos, entregar bienes y servicios específicamente en tiempo y en forma de una manera eficiente. Y finalmente, el quinto arquetipo, que es el de calidad, tiene que ver con este tipo de organizaciones que buscan o que trabajan bajo el principio de cero errores, donde más bien aquí
nos anticipamos y evitamos equivocarnos porque lo que ocupamos es seguir mejorando continuamente. Entonces, aquí lo que se busca es la precisión y la excelencia desde el inicio de nuestra labor dentro de nuestra organización. Entonces, cuando hablamos de arquetipos culturales, como les decíamos, se trata de esas categorizaciones que tienen relacionadas una serie de características que identifican el ADN de mi organización y que entenderíamos que nuestros colaboradores están creando o están generando comportamientos para reforzar ese arquetipo cultural. Algo importante también, antes de pasar a un pull question, posiblemente las organizaciones tengan una mezcla de estos arquetipos, ¿verdad? Sin embargo, siempre va a haber una orientación específica de uno de ellos que es el que nuestros líderes quisieran fomentar más dentro de nuestra cultura organizacional. Entonces, esto es importante también de considerarlo. Vamos a pasar a una consulta, nuevamente en la plataforma de Menti, donde queremos que ustedes nos cuenten cuál es el arquetipo cultural que identifican en su organización. Como les decíamos, sabemos que pueden haber características de los 5 elementos, incluso por áreas puede ser que haya algún tipo de arquetipo más enfocado. Sin embargo, desde la perspectiva que ustedes tienen, nos gustaría saber cuál es el que ustedes identifican a nivel general dentro de su organización. Muy bien. Ok. Ahí estamos viendo los resultados en vivo y bueno, la mayoría de ustedes o de las organizaciones que nos encontramos el día de hoy conectadas nos dicen que son del arquetipo que se enfocan en el cliente. Bien. Perfecto. Ahí estamos viendo los resultados. Excelente. Qué bien, ¿no? Sí. Tenemos orientación hacia el cliente, un poquito de marca y de innovación. Esto es un momento importante también que lo estemos mapeando por ahí. Sí. Y dependiendo del sector, pues puede ser muy, muy importante enfocarnos en calidad. Si, por ejemplo, estamos en un laboratorio farmacéutico, etcétera, pues obviamente la calidad, la exactitud, los procesos, etcétera, son relevantes. Si estoy enfocado más en una industria retail, consumo, etcétera, pues el cliente, por supuesto, es mi foco y es mi centro, ¿no? Entonces, no es un tema de que haya buenos o malos modelos, ¿no? Tienes que ver la coherencia entre cuál es tu área, tu negocio y tu relevancia y cuál es, pues, esa cultura que hace mejor fit para el logro de tus objetivos, ¿no? Pero bien interesante. Muy bien, bien. Adelante, por favor, cerramos aquí el pooling question para ir avanzando en los temas y dar pie también a contestar las consultas que ustedes nos han estado haciendo. Muchas gracias. Muy bien, parte de todo este proceso, y creo que ya lo hemos venido conversando, es cómo cuestionamos nuestra cultura organizacional versus nuestro modelo de negocio. Adelante, por favor. Y algo aquí importante es, vamos a otra pull question, perdón, y ahí mismo en Menti es que si ustedes consideran que su cultura organizacional está alineada con sus objetivos estratégicos, entonces igual, a través de Menti queremos confirmar si ustedes nos pueden responder a esta pregunta antes de entrar en los temas que tenemos para esta sección. Muy bien. Excelente. Estamos viendo una tendencia donde nos dicen que sí, que nuestra cultura organizacional está alineada con los objetivos y esto realmente nos satisface, nos motiva porque esta es la clave, ¿verdad? Cuando hablamos de cultura organizacional, el objetivo es que realmente entendamos de qué manera podemos alinear y calibrar en función también de los cambios o ajustes que se hagan a nuestra estrategia o a nuestro modelo de negocio. Excelente. Perfecto. Bueno, yo creo que la tendencia posiblemente no va a cambiar, entonces vamos adelante con los contenidos. Muchísimas gracias. Ok.
Bueno, importante este proceso, y ya lo hemos conversado, es que tenemos que ir cambiando la turbina mientras estamos volando. El cambio cultural no es un proceso donde lo definamos o lo establezcamos como un proyecto específico con una fecha de inicio y una fecha de finalización. Sería un ideal. Sin embargo, sabemos que hay una serie de iniciativas estratégicas y de negocio que están en curso y no podemos detenernos a pensar en cómo deberíamos cambiar nuestra cultura organizacional en ese sentido, ¿verdad? De una manera formal. Ese sería el ideal. Sin embargo, sí es importante tener conciencia de que conforme hayan cambios en nuestro modelo de negocio, en nuestra estrategia, debemos ir cambiando esa turbina mientras estamos volando. Es decir, ¿qué tenemos que considerar en términos de cultura organizacional? Adelante, por favor. Y bueno, aquí importante confirmarles que cuando hablamos de cambiar o de modificar temas de comportamientos o de cultura organizacional, es importante entender que deberíamos trabajarlo en 3 niveles. Desde el nivel del yo, es decir, cómo la persona está dentro de la organización y cómo se va midiendo dentro de la organización, la experiencia inmediata, que es cómo genera las interacciones con sus jefaturas, con los equipos de trabajo, y el nivel 3, que es la experiencia con el sistema, es decir, cuáles recursos, cuáles factores o elementos me está entregando la organización para poder generar o sostener, reforzar nuestra cultura organizacional. Adelante, por favor. Y bueno, una frase importante de Brian Kramer, que ya no se trata más de B2B o B2C, sino que ahora es human to human, ¿verdad? Cómo ponemos realmente a las personas en el centro de nuestras estrategias y cómo eso realmente debería tener un impacto también en estos objetivos estratégicos, en la consecución de ellos y en la definición y calibración de nuestra estrategia de negocio. Adelante. Y para ir cerrando, bueno, ¿cómo trabajamos la cultura organizacional? Porque hemos hablado de la importancia que tiene la cultura organizacional, de qué es la cultura organizacional, pero ¿cómo se come esto, verdad? ¿Cómo realmente nosotros deberíamos tomar en consideración? Algunas de las prioridades estratégicas es poder entender dónde estamos en términos de cultura organizacional, dónde queremos estar, y cuál es ese camino por recorrer, es decir, cuál es ese mapa de ruta que deberíamos estar implementando. El siguiente paso es alinear a líderes y equipos, lo que conversábamos, ¿verdad? Tener ese patrocinio, brindar esa capacidad instalada en la organización para que pueda empezar a trabajar en temas de cultura organizacional y finalmente preparar a nuestra gente para el futuro del trabajo. Aquí sumamente importante lo que hablábamos, ¿verdad? ¿Cómo logramos co-crear esas nuevas formas de trabajo y nuevos comportamientos que queremos con nuestra gente? ¿Cómo logramos hacerlos partícipes de este proceso? Adelante, por favor. Y bueno, ya parte de lo que EY puede ofrecer o en lo que se enfoca es en 3 grandes fases, donde lo primero de ellos es buscar entender ese estado de situación, definir los comportamientos que queremos, luego planificar, que es donde logramos ubicar lo que llamamos nosotros los boulders o las palancas específicas del modelo operativo que deben ser cambiadas o ajustadas para trabajar temas de cultura organizacional o viceversa, cuáles están modificando y cómo la cultura debe responder también a estos cambios que se están dando. Finalmente, evolucionar, que tiene que ver con lo que hablábamos de los impulsos incrementales. No querer hacer un lanzamiento a escala, sino empezar a generar planes piloto dentro de la organización para probar, calibrar, obtener resultados, métricas y con base en esto, pues, seguir escalando este proceso de modificación de comportamiento. Adelante, por favor. Profundizando un poquito en temas del diagnóstico, de identificar ese estado de situación actual, el proceso inicial es poder definir cuáles son los comportamientos, es decir, cuáles comportamientos tengo hoy en día en mi estado de situación actual y hacia cuáles quisiera yo migrar, ¿no? Luego entender cuáles son los motivadores, esto es sumamente importante lo que hablábamos, cómo realmente co-creamos el futuro con nuestra gente, cómo los motivamos, y aquí no solo estamos hablando de incentivos económicos, sino de qué manera podemos considerar elementos clave de la misma cultura organizacional para motivar a nuestra gente.
Igualmente, poder identificar a los influenciadores. Nuestra organización, a lo largo de los diferentes niveles, posiblemente vamos a encontrar una red que nos va a permitir influenciar y generar, liderar con el ejemplo para poder adquirir estas nuevas formas de trabajo, estos nuevos comportamientos. Y bueno, en parte del diagnóstico, como conversábamos, es poder identificar estas palancas empresariales que tienen que ser movidas también al mismo tiempo. Es decir, que vamos en el camino y al mismo tiempo vamos calibrando y ajustando lo que sea requerido, o hacemos que nuestra cultura también responda en función de estos cambios que están dándose. Adelante, por favor. Y bueno, compartirles rápidamente que EY tiene un específico, un diagnóstico rápido, un assessment que le hemos llamado Culture Rapid Assessment, que es un estudio, un assessment que está basado en los arquetipos culturales, en estas etiquetas que comentábamos, y está conformado por 11 variables específicas que van desde la forma en que está estructurada una organización hasta los recursos, el talento, la forma en que se desarrolla la gente, se motiva y demás, para poder identificar cuál es esta orientación o arquetipo cultural que tienen las organizaciones y cuál debería ser ese arquetipo deseado. Bueno, esto sería parte de lo que nosotros el día de hoy traemos de poder compartir con ustedes. Nos gustaría pasar adelante. Creo que tenemos un Menti también, ya para cerrar la sesión. Con base en esta información, nos gustaría también saber cuál sería el arquetipo cultural deseado en respuesta a los cambios que el entorno está demandando. Entonces, ya ustedes nos contaron cuál es el arquetipo cultural que tienen en sus organizaciones. Ahora nos gustaría saber cuál es el que ustedes consideran que sería ese arquetipo cultural deseado, basados en los cambios que el entorno pues, nos está trayendo, ¿verdad? Recientemente, pues el efecto pandemia, pero importante también considerarlo. Muy bien. Bueno, interesante porque el arquetipo cultural que nos comentaban la mayoría de ustedes al inicio es con una orientación hacia el cliente, pero aquí estamos viendo que el arquetipo cultural deseado es más bien hacia la innovación. Y esto pues es sumamente importante. El assessment que comentábamos pues tiene una serie de características para cada uno de estos arquetipos y aquí la clave está poder entender este estado de situación actual y este arquetipo cultural deseado para entender esa brecha y ver cuáles son las acciones o ese mapa de ruta para ir a ese arquetipo cultural deseado. Muy bien. Ok, perfecto. Bueno, la tendencia va más hacia este arquetipo. Y finalmente la última consulta es si su arquetipo cultural actual responde al arquetipo cultural deseado. Viendo los resultados, ¿verdad?, de las consultas anteriores, pues nos damos cuenta que posiblemente no es así, pero queremos también saber de parte de ustedes esta respuesta a esta pregunta. Si ustedes consideran que el arquetipo cultural actual que ustedes mapearon inicialmente corresponde al arquetipo cultural deseado. Sí, recuerden que, bueno, la cultura es un tema evolutivo. Entonces, lo que me funcionó hace 5 años, pues ahora posiblemente requiera un ajuste, requiere incorporar nuevos elementos. ¿Por qué? Porque mi entorno cambió, la competencia cambió y también quizá mi visión y mi rol como organización también cambió. Entonces siempre hay que estar pues haciendo ajustes y entendiendo que es un tema pues evolutivo, ¿no? Y adaptativo también. Así es, importante también el hecho de que coincida el arquetipo cultural no quiere decir que tampoco vayamos a quedarnos tranquilos con esto, ¿verdad? También es importante poder analizar que si seguimos con la orientación de este arquetipo cultural debemos estar innovando, aplicando ajustes para que se mantengan esas características y que esos comportamientos también vayan respondiendo a estos procesos o cambios que está generando el entorno. Como lo indica Marina, ese proceso evolutivo. Muy bien. Bueno, ustedes nos dicen la mayoría que no está respondiendo. Esto es bastante interesante. Perfecto. Ok. Muy bien. Gracias, chicas. Tal vez pasamos a la diapositiva ya para hacer el cierre. Por temas de tiempo, creo que tal vez ahí. Excelente.
Y bueno, Marina, creo que por ahí alguien mencionó esta frase, ¿verdad? Sí, Entonces, uno de los participantes pues nos comentaba en el chat que, que esta frase que tenemos aquí, ¿no? Que bueno, el famoso y gurú también Peter Drucker, ¿no? De que la cultura organizacional se come a la estrategia en el desayuno. Y la verdad que eso es una realidad. Nosotros lo hemos vivido mucho en proyectos de transformación, en grandes esfuerzos con organizaciones pues líderes de la región, donde el tema de cultura tiene que ser gestionado muy especialmente, porque si no, cualquiera que sea la intención estratégica, pues simplemente no logra alcanzar pues velocidad de crucero e implantarse, porque la forma en que se hacen las cosas aquí, que posiblemente todos conozcan esa frase, pues frena cualquier intención de transformación. Ojo, eso ha evolucionado mucho y yo creo que ya todo el mundo tiene un poquito más de conciencia acerca de que nada es inmutable y que es importante que podamos evolucionar junto con las necesidades de la organización. Pero sin duda siguen quedando personas, áreas, figuras de liderazgo con ese tema de que aquí las cosas se hacen así porque siempre se han hecho así, ¿no? Entonces, y ya eso pues ustedes comprenderán que ya forma parte del pasado de nuestras organizaciones. Pero bueno, este mensaje sigue siendo súper relevante, súper relevante. Sí, yo le haría incluso una modificación, ¿verdad? Más que comerse a la estrategia en el desayuno, la clave sería más bien que la cultura organizacional y la estrategia se sienten juntas a desayunar. Yo creo que esa es la clave donde deberíamos empezar a trabajar, ¿verdad? Ese alineamiento versus la estrategia en nuestro modelo de negocio. Así es, que además es pues el título que escogimos para la sesión de hoy y un poco esa necesidad y enfoque para todos estar un poco más alineados y tomar ventaja de la fuerza, del poder y del empuje que una cultura bien gestionada y bien diseñada nos ayuda en todo lo que son nuestros objetivos, tanto del propósito de la organización como a nivel personal, lo que cada uno de nosotros quiere hacer en cada momento de nuestra vida. Así que, pues, muchísimas gracias a todos por conectarse, por participar. El chat estuvo muy activo y las preguntas también. Les avisaremos cuando ya esté disponible esta grabación para que ustedes la puedan acceder. Aquí están pues nuestros correos de contacto para cualquier pregunta y cualquier interés sobre seguir ahondando en este tema. Y bueno, cualquier otro comentario o pregunta, pues nos quedaremos un ratito más en línea para poder contestar sus preguntas. Tere. Muchas gracias, Marina. Sí, no sé, chicas, Sori, si nos ayudas para aclarar algunas de las preguntas que están por ahí. Tenemos algunas preguntitas, la realidad es que son varias, pero Okay. bueno, aquí... Tal vez lo que podemos hacer es dar respuesta offline, ¿verdad? Para aquellas personas que nos hicieron las consultas, porque vemos que por temas de tiempo pues estamos un poquito limitadas y tal vez el compromiso de responderles offline a todos con respecto a las preguntas que nos hicieron. Perfecto, sí, hagamos así. Muchísimas gracias a todos y bueno, los esperamos en una próxima edición de estos temas tan interesantes de People Consulting. Hasta luego y gracias también a nuestras speakers. Muchas gracias, que tengan muy buen día. Feliz día a todos, gracias.